Gonzalo. Ahí está, se ve bien, ¿no? Sí. Ya. Miren, vamos a empezar hablando ya lo que es, vamos a hablar un poco de anticonceptivos, estrógenos, progestágenos, ya vamos a hablar un poco sobre andrógenos también, ¿sí? Miren, hablamos acá, entonces, de un periodo regular, ¿ya? De un periodo regular de anticonceptivos. Vemos aquí el día, perdón, este es el día 1. El día 1. Mire, el día central es el día 14 y acá vamos a ver el día 28. Entonces, cuando empieza, por ejemplo, en el día central es el 14, entonces acá se produce la ovulación. Y esto va a ir así, de esta manera, y va a ir de esta manera. ¿Sí? Entonces, eso es ya el tema de los anticonceptivos. Ahora, aquí hay dos fases. Una fase que se llama la fase folicular y hay otra fase que se llama la fase lútea. ¿Ya? Hay dos fases. Entonces, del 1, miren aquí, del 1, perdón. Miren, del 1, 14 y 28 el día central. ¿A partir de qué momento empieza la fertilidad de la mujer? ¿A partir de qué día? Acá hubo el primer día que hubo menstruación. Ya, hubo la menstruación. ¿A partir de qué día empieza la fertilidad? A partir del 7º día. O sea, estamos hablando aquí de la primera semana. ¿Y cuándo termina? Estamos hablando aproximadamente el día 20 o día 21. Entonces significa que a partir del día 7 al día 14, todos estos días se consideran como días fértiles. Mientras que una semana antes o una semana después de la menstruación es día infértil. Y del 20 para adelante hasta el 28 también es día infértil. ¿Ya? Se considera así día infértil. Eso, ¿cuándo funciona eso? Cuando es un periodo regular. Porque hay algunas personas, mujeres, que tienen, por ejemplo, ciclos irregulares, ¿no? Por ejemplo, 30, 28, 25, 32, etcétera, son irregulares. Entonces, en esos días se hace un poco difícil determinar esto, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí ya son los días fértiles. Muy bien. ¿Cómo se produce esto? Miren, el día central. Miren, aquí nosotros vemos la fase molecular, le decía que es del 0 a 14, y la fase lútea que es del 14 a 28 días. Ahora miren, aquí en esta primera fase, ¿qué observan en el gráfico? En el gráfico, miren, los niveles de estrógenos están aumentados. Aquí. Entonces aquí, en el día 14, aumenta ¿quién? Los estrógenos. ¿Ya? Aumentan los estrógenos. Y aquí, miren, la progesterona está baja, ¿no es cierto? Entonces, en esta primera fase está baja la progesterona. Ya. Está baja la progesterona. En la fase lútea, miren la progesterona. Miren el azul. ¿No es cierto? Entonces, aumenta. Entonces, acá decimos que aumenta la progesterona. Y también está aumentado el estrógeno. Aunque un poquito menos, pero igual está aumentado. Mire el estrógeno. Entonces el estrógeno y la progesterona están altas, ¿no es cierto? Están altas. Entonces en esta parte de aquí es donde llaman, mire, aquí empieza a aumentar progesterona, empieza a aumentar, y eso significa que ya el tema de la menstruación va a comenzar a regresar hasta el próximo siglo, ¿no es cierto? Ya. Eso es, entonces miren lo que hace el anticonceptivo. Ahora, por este lado, miren. Por este lado
la hormona folículo estimulante, que es LH, o sea que, miren aquí en esta parte, aquí están altas la hormona luteinizante. Luteinizante. Y también, miren, en el día central prácticamente, porque miren, los niveles del FSH, o sea, folículo estimulante, miren, se mantienen. Solo que en el día central, aquí, en este día, aquí, entonces aquí están aumentados la FSH, que es la hormona folículo estimulante. ¿No es cierto? Aquí está aumentado. Ahora bien, ¿cómo se produce la producción de la hormona? Que justamente esto. Cuando nosotros tenemos aquí en el hipotálamo, se produce, o el hipotálamo produce una hormona, que es la hormona estimuladora de gonadotropina. Esta hormona estimula la hipófisis. ¿La hipófisis qué hace? Secreta hormona luteinizante y hormona folículo estimulante. ¿Qué es esto? Secreta hormona luteinizante y secreta hormona folículo estimulante. ¿Cuándo secreta más hormona luteinizante? Cuando justamente están en plena ovulación. Entonces, cuando hay una ovulación o va llegando, se va acercando el día de la ovulación, entonces hay mayor secreción de hormona luteinizante. Ahí también hay una secreción de folículo estimulante. Ahora, esto de aquí, ¿a qué hace? Estimula el ovario. ¿Y qué hace el ovario? El ovario produce estrógenos y produce progestágenos. Entonces el ovario, miren, produce estrógenos y produce progestágenos, ¿correcto? Pero ahora, ¿qué hacen los anticonceptivos? Los anticonceptivos, cuando nosotros, por ejemplo, colocamos, ¿no?, anticonceptivos hormonales, los anticonceptivos hormonales, ¿qué tienen? Tienen estrógenos y tienen progestágenos. Ya, progestágenos. Entonces, dentro de los estrógenos, ¿quién es? Este anticonceptivo hormonal. Este es el etinil estradiol. Etinil estradiol. Miren, cuando en los anticonceptivos, nosotros, por ejemplo, acá dentro del progestágeno, por ejemplo, el desogestrel. Desogestrel. Tenemos, por ejemplo, levonorgestrel. Hay varios, ahorita lo vemos. Ya. Miren, levonorgestrel. Ya. Miren, entonces, ¿qué hacen? Cuando nosotros administramos el anticonceptivo aquí, ¿cuándo se administra el anticonceptivo? Aquí, en el día 1. Entonces, el primer día de la menstruación se administra un anticonceptivo, ¿correcto? Porque hay tabletas, miren, hay píldoras, hablando de píldoras aquí. Ya. Hay píldoras que tienen, tabletas, ¿no?, que tienen 21 tabletas o 21 píldoras. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En el primer día de la menstruación se administra una píldora y luego se administra todos los días hasta el día 21 y completa las 21 tabletas, ¿correcto? Y la última semana se descansa, no se toma nada, ya no se toma nada. Y en ese tiempo se supone que va a venir una próxima menstruación y empiezas otra caja, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros administramos aquí, estamos dando una carga ¿de qué? De estrógenos y progestágenos. O sea, esto, ¿ven? Estamos dando una carga de esto. Y como damos una carga, entonces, ¿qué hace esto? Inhibe a la hipófisis, inhibe al hipotálamo. Y cuando inhibe al hipotálamo, pues por eso acá dice inhibidor, cuando inhibe aquí, inhibe acá, entonces va a disminuir la producción de estas hormonas y por lo tanto no se produce la menstruación, la ovulación. Eso es lo que hacen los anticonceptivos. Miren, nosotros habíamos mencionado, ¿dónde está? Miren aquí. Miren, de manera natural, esto aumenta, ¿no es cierto? Aquí. Sí. Pero si nosotros desde el primer día, administramos estrógeno y progestágenos, entonces los niveles van a estar altos, ¿no es cierto? Entonces, como está alto, entonces no produce el tema de la ovulación, pues. ¿Por qué? Porque este está aumentado, pues. ¿No es cierto? Entonces así va llegando así, después como deja de administrarse, entonces va a caer. Entonces va a caer para nueva menstruación. Eso es entonces, miren, lo que hace el anticonceptivo. Acá lo vemos, miren, mucho más práctico. Ahí está. Miren, ¿qué es lo que hace? El mecanismo de acción produce retroalimentación negativa. Es esto, retroalimentación negativa.
esto. Ve, esto de aquí. Aquí el ovario produce, pero cuando produce y nosotros le administramos más carga, entonces ya es negativo, porque hay una retroalimentación, ¿no es cierto? Eso es, entonces, la retroalimentación negativa, que inhibe la secreción de la hormona liberadora de gonadotropina. Esto hace que la hipófisis no secrete gonadotropinas a la mitad del ciclo para estimular la ovulación. Ya, eso es lo que hacen los anticonceptivos. Además, el endometrio se adelgaza y el moco cervical se hace más espeso. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es impedir la ovulación. Aquí. Impide la ovulación. Altera el endometrio, lo vuelve más delgado. Ya, lo vuelve más delgado. Modifica el moco cervical se hace más espeso. ¿Para qué? Para que cuando llegue el espermatozoide no atraviese. Es decir, este moco cervical es impermeable al espermatozoide, entonces no va a pasar. Eso es lo que hace. Y el otro pues no permite la implantación. Eso es lo que hacen entonces el mecanismo general de los anticonceptivos hormonales. ¿Correcto? Ya. Muy bien. Miren, eso es ya. Con respecto al tema de los anticonceptivos. Ahora, miren acá, le decía que el estrógeno siempre va a ser el etinil-estradiol. Como ven aquí, miren, aquí, etinil-estradiol. Acá tienen etinil-estradiol. Acá tienen etinil-estradiol. ¿Eso qué significa? Que el etinil-estradiol va a estar combinado con un progestágeno. ¿Ese progestágeno quién es? Por ejemplo, puede ser la ciproterona. O sea, aquí podemos colocar, por ejemplo, ciproterona. Ya. Miren, por acá tenemos el desogestrel, que es otro progestágeno que está aquí. Por acá tenemos el norgestrel. ¿Ve? Hay otro norgestrel. ¿Ve? Norgestrel. Hay otro levonorgestrel, drosperidona. Luego por acá tenemos noretindrona. Por acá tenemos el gestodeno. Entonces miren, todos estos progestágenos son diferentes. Solamente uno es el estrógeno, que es el etinil-estradiol. Ahora, el etinil-estradiol va a depender de la dosis. Todos los anticonceptivos no tienen la misma dosis del etinil-estradiol. Su dosis normalmente varía desde 20 hasta 50 microgramos. Es decir, mira, una persona puede estar tomando 20 miligramos de etinil-estradiol, otra persona 30, otra persona 40, otra persona 50 miligramos. Correcto. Entonces va a variar. Pero ¿cuándo varía? Eso va a depender de la persona. Por ejemplo, alguna persona que le damos 40 miligramos y tiene dolor de cabeza, tiene bochorno, tiene series síntomas, entonces no está tolerando. Le bajamos a 20 y seguramente con eso va a estar mejor. ¿No es cierto? Entonces se tiene que probar qué anticonceptivo, porque hay algunos que le damos, no, doctor, me duele mucho mi cabeza, no, doctor, esto es que me siento bochorno, no me siento bien, me siento mareado. Entonces hay que darle pues menos dosis de estrógenos. Correcto. Adelante. Entonces miren, le vamos a administrar menos dosis de estrógenos. Correcto, de estrógenos. Muy bien. Pero hay otras personas, por ejemplo, miren, que tienen migraña, que son hipertensas o que tienen diabetes. Ellos no deben de consumir estrógenos. Solamente deben de consumir progestágenos. A eso se llaman mini píldoras. Ya, mini píldoras. Ahí ahorita lo vamos a ver. Miren aquí. Miren aquí. Ustedes tienen aquí ya le decía anticonceptivo de 21 tabletas. Ya. Mira, tienen, por ejemplo, anticonceptivo que tiene 21 tabletas. Entonces le decía, se toma una tableta por día, empiezas el primer día y terminas a los 21 días, todos los días, 21 días. Y luego, hasta el día 28, acá ya no se toma nada, ¿no es cierto? No se toma nada. Correcto. ¿Qué pasa si se deja de tomar un día? Se debe de tomar todos los días, pero se olvidó. ¿Qué haríamos?
Se toma 2 al día siguiente. Claro, al día siguiente se toma 2. Claro, se toma 2. Pero la eficacia baja. Miren, la eficacia de los anticonceptivos hormonales es del 99%. ¿Ya? O sea, es bastante seguro. Pero si se deja de administrar o el cumplimiento no es bueno, entonces la eficacia va a bajar. Si deja de tomarse un día, 2 días, inmediatamente el día siguiente se tiene que tomar los 2. Pero adicionalmente tiene que utilizar métodos de barrera, como por ejemplo uso de preservativos o espermicidas. O sea, ese es entonces el complemento, cuando se deja de administrar un día. Ahora, hay tabletas, hay cajitas, ¿no?, que tienen 28 tabletas o 28 píldoras. ¿No es cierto? 28 tabletas o 28 píldoras. Correcto. Esto sí se toma todos los días, o sea, desde el primer día hasta el 28 días. Se toma todos los días. Pero solamente hasta el día 21 tiene hormonas. Y los otros aquí tienen placebo. Por ejemplo, acá ven, las píldoras placebo, o también llamadas píldoras inactivas. ¿Qué tienen estas píldoras? Estas píldoras tienen ácido fólico o tienen hierro. Es decir, es placebo, no hay nada de hormonas. En las primeras sí, ¿qué cosa hay? Hay estrógenos y progestágenos. En las siguientes, en las últimas, ¿qué cosa hay? Hay hierro y ácido fólico. ¿Para qué el hierro? Porque cuando hay menstruación hay sangrado, ¿no es cierto? Entonces se pierde sangre. Entonces, para restablecer ese tema de pérdida de sangre se utiliza el hierro, ¿no es cierto? El hierro. Y también que complementa con el ácido fólico, ¿no? Ese, digamos, para tema de anemia. ¿Ya? Ahora, ese es uno, ¿no? Entonces son dos cosas, ¿no? Ese para tema de anemia y otro para generar un acostumbramiento. ¿Por qué razón? Porque si acá toma 21 días, después acá no toma nada, después entonces ahí viene el incumplimiento. Pero si dice, va a tomar todos los días, entonces ya sabe el paciente que aquí una persona, 28 días, termina la caja, empieza nuevamente con 28 días. Es decir, todos los días tiene que tomar su anticonceptivo para agarrar un tema de acostumbramiento. La eficacia, repito, va a bajar cuando no se cumple todos los días. ¿Correcto? Eso es entonces en el tema ya de los anticonceptivos. Ahora les decía, si una persona, o una mujer en este caso, ¿no es cierto? Miren, una mujer tiene migrañas, es hipertensa o tiene diabetes, no debe administrarse estrógenos o progestágenos. Solamente debe de administrarse progestágenos. ¿Ya? Porque hay anticonceptivos que solamente tienen progestágenos. ¿Ya? Solamente tienen progestágenos. ¿Correcto? Entonces, como tienen estos progestágenos, entonces está mejor indicada. ¿Para quién? Para mujeres que padecen migrañas, tienen dolor de cabeza. Porque si le damos esto, va a producir más dolor de cabeza. ¿Cierto? Ya. Muy bien. Ahora aquí. Acá también hay algo importante. Miren, las mini píldoras, que repito, solamente tienen progestágenos, se deben de administrar a la misma hora. Por ejemplo, si el paciente dice se va a administrar todos los días a las 8 de la mañana, 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 ¿cuántas horas son? 24, ¿no es cierto? 24 horas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, 8 de la mañana, al día siguiente a las 8, pero se olvidó? Se acordó a la 1. Entonces, acá son las 8, 9, 10, 11, 12, 1, ¿no es cierto? Hasta aquí va 24 más 5, son 29 horas. Y cuando pasa de 27 horas, ¿ya? Entonces el paciente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Lo va a tomar. Pero durante los 7 días siguientes, tiene que utilizar otro método anticonceptivo que lo pueda ayudar. En este caso, tiene que usar uso preservativo, por ejemplo, método de barrera. ¿No es cierto? ¿Para qué? Para ayudar al tema de la eficacia, porque hay un riesgo de que pueda salir gestando, ¿no es cierto? Ya. Muy bien. Ahora miren, las píldoras que contienen solo progestina suelen causar sangrado vaginal. Entonces, uno de los efectos adversos de estos medicamentos que solamente tienen progestágenos, entonces causa sangrado vaginal. Correcto. Muy bien. Hasta aquí, ¿estamos bien? Sí. Ahora,
Tenemos otro, que ¿han escuchado de la píldora del día siguiente? O, ¿cómo se llama? La pastilla de emergencia, ¿no? ¿Cuántas veces al año se debe consumir? Al año. ¿O todos los meses? ¿Ah? Como máximo. Se debe de administrar una vez al año, como máximo dos. ¿No es cierto? Ya como máximo dos. Mire, ¿por qué razón? Porque el medicamento del día siguiente contiene levonorgestrel. ¿Qué es este? No, este no es. Esta es la progesterona que le decía. Esta es el levonorgestrel. El levonorgestrel solamente se debe administrar una o dos veces al año. ¿Por qué razón? Porque solamente tiene progestágeno. Y uno de sus efectos adversos que va a producir sangrado vaginal. Entonces no aparece todo, pero hay una alta probabilidad que si la mujer, por ejemplo, consume este medicamento, es probable que al segundo, al tercer día o incluso hasta el cuarto día pueda aparecer un sangrado vaginal. Que a veces dicen no es su menstruación, pero no es su menstruación, es el efecto adverso del medicamento. Entonces, eso desconfigura un poco la menstruación. ¿Por qué razón? Porque como hay sangrado, vamos a suponer que espera su menstruación de cada 10 días, pero como ya sangró ahorita, a los 10 días ya no va a menstruar, sino va a ser un poco más. Y ahí se desconfigura el tema de su menstruación. ¿No es cierto? Entonces, por esa razón que va a desconfigurar, solamente debe administrarse una o dos veces al año, si no hay una desconfiguración terrible en el tema de la menstruación. ¿Correcto? Ya, eso es entonces en la pastilla del día siguiente. Se dice del día siguiente, ya, pero en realidad no es tanto así. ¿Por qué razón? Porque si en este momento, por ejemplo, hay coito, no voy a esperar hasta el día siguiente para administrarlo. Entonces, ¿qué pasa? Lo más pronto posible. A partir de 1 hora, 2 horas, mientras más rápido se administre, sería mejor. Ya, mientras más rápido administre. ¿Por qué razón? Porque el espermatozoide tiene 72 horas de vida, ¿no es cierto? 72 horas de vida. Entonces, mientras más rápido hacemos, ¿qué es lo que va a hacer el anticonceptivo de emergencia? Va a comenzar a formar un moco espeso. Y como el espermatozoide entonces ya no va a pasar, pues, ¿no? No va a pasar. Va a evitar el tema de la fecundación. Porque si espera el día siguiente ya te puede ganar, pues. ¿No es cierto? Claro, por eso dice, no, doctor, no funcionaste tú porque no te administraste en ese momento que te dije. ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Esas cositas deben de tener tener en cuenta ya el tiempo de administración. ¿Sí? Muy bien. Miren, esas cositas entonces son los más usados. Ahora, ¿ustedes han escuchado los inyectables? Los inyectables, hay inyectables mensuales y trimestrales. Los que son mensuales se administran aquí, en el primer día de la menstruación. Aquí se administra. Miren, este tiene una eficacia de 97, 98%, es un poquito menos que las píldoras. Las píldoras son las más seguras. Pero ¿cuál es el problema? Que es el incumplimiento. Aquí es todos los días, en el cambio acá, un inyectable te aplica aquí y se olvidó del tema todo. Viene la próxima menstruación, te aplica y ya se olvidaste del tema, ¿no es cierto? Ya, o sea, el incumplimiento es mejor. Ya. Y después el resto, bueno, es lo mismo, porque va a tener estradiol, va a tener progestágeno y sigue el inyectable. Ya, ese es lo mismo. Ahora, cuando la persona quiere concebir, por ejemplo, deja de tomar la píldora o deja de aplicarse el inyectable y al mes siguiente ya puede concebir. ¿No es cierto? Ya es de inmediato. Hay otro que son las trimestrales. Las trimestrales solamente tienen esto, miren. Esto. Las trimestrales solamente tienen progestágeno, por eso dice depo. Dice depo. En este caso, miren, es la medroxiprogesterona. Solamente tienen progestágenos. Ya. ¿Por qué se dice depo? Porque es de depósito. Y eso de allí va a tener una acción de 3 meses. Ahora, ¿cuál es uno de los inconvenientes? Que muchas veces no permiten la menstruación. Entonces no hay menstruación. Por ejemplo, se aplica el primer día, ¿no? Siempre se aplica el primer día. Máximo hasta los 3 días, pero es preferible mejor el primer día. Entonces se aplica en el primer día, es probable que el primer mes haya una menstruación. El segundo, tercer mes de repente ya no. Se aplica otro y ya no hay menstruación. Así no puede menstruar todo un año. No hay menstruación todo un año. Entonces, ¿eso qué hace? Que se desconfigure un poquito el tema después de la fertilidad. Entonces, si la persona, por ejemplo, la mujer en este caso, quiere concebir, deja de aplicarse al mes siguiente, ya no va a concebir.
sino va a tener que esperar 3 meses, 6 meses, un año incluso. ¿Por qué? Porque como no ha estado menstruando, entonces eso también va a quedar, entonces, hasta que se normalice, se regule todo, ¿no es cierto? Y va a pasar un tiempo. ¿Ya? En cambio acá no, al mes siguiente nomás ya está, en el otro no, tiene que esperar, ¿no es cierto? Ese es, entonces, miren, cada uno tiene sus ventajas, ¿no es cierto? Y sus desventajas, ¿sí? ¿Han escuchado de los parches? Sí. Parche anticonceptivo. Van a la farmacia, en una cajita vienen 3 parches. El primer día de la menstruación se coloca un parche, donde guste, donde acá, en la nalga, donde guste. O sea, la situación es que se administre en un lugar donde haya una buena cantidad de músculos. O sea, entonces ahí se administra. Uno se aplica muchas veces en la espalda, otro se aplica en el glúteo, normalmente acá. Entonces, allí se aplica el parche, el primer día. Ese parche para una semana. A la siguiente semana es el segundo parche, a la tercera semana es el tercer parche, la cuarta semana ya nada, porque ahí ya se supone que aquí ya va a venir la menstruación. Entonces las 3 primeras semanas son parches. ¿Sí? Ese es otro, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se está dando? Lo que se está tratando es de dar mejor comodidad, opciones para el paciente. Hay algunos que es muy rápido inyectable, ¿no? Un inyectable y listo, ya está. Otro que no le gusta el inyectables. Le gusta mejor las píldoras, sí, pero quiero tomar, pero me olvido, entonces hay un problema. Entonces se olvida el otro. En el otro, el inyectable no le gusta, ya parche tiene otra opción. O sea, hay alternativas. ¿Cierto? Sí, hay alternativas. Esos son entonces en el tema de los anticonceptivos. ¿Correcto? Doctor, Muy bien. Doctor, A ver. en el caso de los parches, si se le cae o algo, ¿Cómo? se lo vuelve a poner y continúa el efecto ¿Cómo? normal. En el caso de que el parche se le caiga o pase algo así, ¿se lo puede volver a poner y continuar el efecto normal? Sí, por ejemplo, miren, el parche está aplicado. Vamos a suponer se quiere duchar, se saca, se ducha y después se aplica. Sí. Sí, ya. Ahí no hay problema, ya, con el parche. Ese también es, a veces así como está sacando, volverse a aplicar y todo eso, ¿no? Sí. En caso de los implantes. En caso de los implantes. Implantes. Los implantes son de 3 a 5 años. Eso sí se coloca normalmente aquí, en forma como de agujero se coloca. Eso está en la subdérmica. ¿Sí? Eso demora de 3 a 5 años. Eso también causa problemas de amenorreas. ¿No? Y eso cuando de repente quiere concebir también va a tener que esperar por un tiempo. Ya, espera por un tiempo. Ese es otro. Ya, hay implantes. Son poco usados, pero también hay. Eso para personas que no desean. Hay parejas que no desean tener hijos, ¿han visto, no? ¿Han visto? Hay personas que son parejas, se casan, todo, pero ya saben que vamos a disfrutar la vida, viajar, hacer todo, pero no quieren nada de hijos. ¿No es cierto? Ya después cuando están adultos mayores, ¿quién lo va a atender? Asilo nomás. Bueno, olvidemos de eso. Miren, ahora, hay tema de infertilidad. Esto de acá, miren, esto de acá. Esto. Miren, la infertilidad, miren, ese es un problema. Hay un problema mundial que afecta entre 50 y 80 millones de parejas a nivel mundial. Esto fue en el año 2017. Por ejemplo, en el año 2015, 27,5 millones de parejas padecían de infertilidad, ¿no es cierto? Y según la OMS, uno de cada 4 parejas es infértil en los países en desarrollo. Entonces, el tema de la infertilidad muchas veces está aumentando, pero hay varios factores. Por ejemplo, cambio cultural. El cambio cultural, hay una disminución de la tasa de matrimonios, ¿no es cierto? Hay disminución, ya no se quieren, uno muchas veces no contrae matrimonios, o de lo contrario, hay matrimonios retrasados, que generalmente es a partir de los 30 para arriba, ¿no? Hay matrimonios que son muy tarde, ¿no es cierto? Por ejemplo, 40, 45, 50 años. Entonces, sí, ¿no? He visto que se están casando a los 80 años, ¿no es cierto? Ya, entonces muy tarde. Miren, el otro es, en el caso, por ejemplo, miren, de la mujer, miren, ¿dónde está? Miren acá, sociedades rurales urbanas. Hay un cambio de profesional, induce retraso en la concepción durante la edad materna, que generalmente es a partir de los 35 años, ¿no? Eso también es otra de las causas.
Hay otras causas. ¿Has visto, por ejemplo, a las personas, sobre todo varones, que van a los gimnasios y abusan de proteínas o abusan de esteroides? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Eso también es otra causa. ¿Por qué razón? Miren acá. Una dieta excesiva en proteínas o una dieta o un consumo excesivo de esteroides, entonces también es otra de las causas de infertilidad. ¿No es cierto? Entonces deben de tener bastante cuidado al momento de consumir estos medicamentos, ¿no? Estas sustancias. Ya. Muy bien, y bueno, y los otros son patológicos, como por ejemplo la obesidad. Entonces las personas que son obesas, entonces también hay una disminución en el tema de los varones, por ejemplo, disminución en la producción de testosterona. Ya. Bueno, también hay hábitos como por ejemplo el tabaquismo, el consumo de alcohol. Entonces todo eso pueden influir en el tema de la infertilidad, ¿correcto? Ya, muy bien. A ver, ustedes han visto que ahora hay centros médicos, ¿no es cierto?, policlínicos, clínicas que se dedican al tema de la fertilidad. ¿No es cierto? Hay eso. ¿Cuánto cuesta para hacer un tratamiento de eso? ¿Saben? Un tratamiento. ¿No? ¿Saben? Dependiendo de la clínica, pero más o menos en promedio está más o menos un tratamiento de 20.000 soles, más o menos. No, un tratamiento, ¿no? De 20.000 soles. Correcto. Ya, entonces, porque muchas personas no pueden tener hijos, no pueden concebir, ¿no es cierto? Ya, entonces van a este tema de tratamiento. Ojo, pero no todos, claro que la gran mayoría salen, pero no todos. Vean, a veces, por ejemplo, la persona está en tratamiento, todo. Entonces, cuando llega el día de la implantación, la implanta, pero de pronto no va a pegar, o sea, no va a concebir, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el útero seguramente no está preparado, está muy delgado. Entonces, no está preparado para concebir, ¿no es cierto? Y ya, bueno, ya no va a tener, tiene que volver a intentarlo, pues, 20.000 más, ¿no es cierto? Son cosas así que pasan, ya, cosas así. ¿Ve? A ver, los abuelos, los antiguos, ¿cuántos hijos tenían? 10. Tener 5, nada, tenía 7, 8, 10, 15 hijos, ¿no es cierto? Yo he conocido matrimonios que han tenido 17 hijos, ¿no? Ahora, ¿cuánto tienen? 1, 2, ¿no es cierto? 1, 2 hijos. Se cuenta. Entonces, miren, todas esas cositas, entonces está influyendo en el tema de la fertilidad. Los estilos de vida en urbano es mucho más trajinado, ¿no es cierto? Mucho trajinado, ¿no? Ya, bueno, eso es. Entonces, ¿no? Algunos datos, ¿no?, que se deben tener en cuenta. Ahora miren, también hay tratamientos o medicamentos para la fertilidad. Entonces, para la fertilidad, miren, medicamentos esteroides puede ser testosterona, progesterona. Testosterona o progesterona pueden ser gonadotropinas, ¿no es cierto?, cariónica humana, hormona estimulante del folículo, hormona liberadora de gonadotropina. Todos ellos para la fertilidad. Hay el otro, que no son esteroides, en este caso tenemos el letrozol o el clomifeno. Esto se utiliza entonces para el tema de fertilidad, ¿no? Para personas que de repente no pueden tener un tratamiento, se le da un tratamiento farmacológico. O sea, se lo va preparando, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que comience a producir las hormonas que sean necesarias. Ya. Muy bien, eso es. Entonces miren, con el tema de los anticonceptivos. Ya. Acá esto ya lo hemos visto, esto también. Ahora, a partir de esto también hay fármacos que no solamente se utilizan como anticonceptivos. A ver, los anticonceptivos, aparte de la anticoncepción propiamente dicho, ¿para qué lo utilizan? ¿Han visto que algunos lo utilizan para el acné? Hay mujeres, por ejemplo, que tienen acné, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué le dicen? Le dan anticonceptivos y comienza de repente a disminuir. Ese es uno de los usos. ¿El ovario poliquístico? El ovario poliquístico. ¿Para qué? Para el ovario poliquístico. Personas que tienen, o mujeres que tienen quiste de ovario, pero son chiquititas, ovario poliquístico, entonces también se le prescribe muchas veces anticonceptivos. Esos son anticonceptivos hormonales, ¿no es cierto? Entonces allí es donde tiene que haber la dosis. ¿De quién? Del estrógeno. ¿No? Hay algunos que utilizan 20, utilizan 30, como les decía, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces tiene que ver. Muy bien. Eso es entonces, miren, que se utilizan los anticonceptivos. Hay otros, por ejemplo, que solamente tiene estradiol, pero ya no se utiliza tanto como anticonceptivo el estradiol o el estriol. Más bien estos son agonistas estrogénicos.
los agonistas estrogénicos, ¿quiénes son? Son el estradiol o el, ¿dónde está? El estradiol o el estriol. Ya. Miren, ¿cuándo se utiliza eso? Se utiliza, por ejemplo, a ver, cuando la persona tiene menopausia, ¿cómo está su estrógeno? ¿Alto o bajo? Está bajo. Y cuando el estrógeno está bajo, entonces vienen los síntomas de la menopausia. ¿No es cierto? Viene bochorno, dolor de cabeza, sudoración, transpiración, etc. ¿No es cierto? Entonces allí uno de los tratamientos es administrar estrógenos. ¿Cierto? Estrógeno. ¿Para qué? Para evitar este tipo de bochornos. Pero además, miren, además se reduce el tema de la osteoporosis. ¿Por qué razón? Porque la persona que tiene, por ejemplo, con la menopausia, los estrógenos están bajos y cuando están bajos se produce descalcificación. Se descalcifica el hueso y se produce osteoporosis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Aumentamos los niveles de estrógeno y la descalcificación ya no va a aparecer. Entonces, ahí también hay, en el caso de la menopausia, también hay atrofia vaginal. Por eso es que hay estrógenos en gel vaginal, no sé si han visto. Hay, así en formas farmacéuticas que se utilizan por vía vaginal. ¿Cuándo se utiliza? Para atrofia vaginal. Y el otro que puede ayudar también es para evitar, ¿no?, el infarto del miocardio. Entonces eso puede ayudar a los estrógenos en estas personas que están con el tema de la menopausia. ¿Correcto? Muy bien, eso es entonces el estrógeno. Miren, cuando se administra progestágenos con estrógeno juntos, anticonceptivos, progestágenos con estrógenos pueden inhibir el crecimiento del endometrio, ¿no?, estimulado por los estrógenos. Por tanto, se reduce el cáncer de mama, de útero y miomas. Entonces, los anticonceptivos también pueden ayudar para disminuir, por ejemplo, el tema de cáncer, ¿no es cierto?, de mamas, o de repente disminuir el tema de los miomas, ¿no es cierto? Ustedes saben que los miomas generalmente son uterinos. Miren, este es el útero y por acá puede crecer un mioma. Entonces aquí está dentro del útero, dentro del endometrio, crece un mioma. El mioma o el quiste normalmente crece en 1 centímetro por año. Entonces se tiene que ver la velocidad con el crecimiento. ¿Y cómo lo evalúas? Por ejemplo, una ecografía ahorita, ¿cuánto está? Vamos a suponer 0,5 milímetros. Ya. Pasa 6 meses, otra ecografía. Pasa un año, otra ecografía. Si se mantiene o va creciendo, entonces vamos a ver si está en lo normal. Es 1 centímetro por año, ¿no es cierto? Entonces si empieza con 0,5 en un año debe tener 1,5. Si está menos, entonces ya pues, su crecimiento es lento. Pero ¿qué pasa si está 3,5? Entonces ya está alto. Ella se tiene que evaluar, ¿no es cierto? Cirugía en este caso. Miren, pero hay miomas en el cual ha habido bastantes casos en el cual el mioma está acá y pues como esto está bien vascularizado, hay arterias, entonces llega a la arteria y llega y está alimentando el mioma y de pronto le hacemos, ¿cuánto está? 0,5. De pronto, ¿cuánto está? 10. ¿Qué pasa? Que la arteria o aquel mioma está que jala sangre. Hacemos análisis de hemoglobina, está bajo, está con anemia. ¿Por qué? Porque acá se está comiendo, pues, ¿no es cierto?, su sangre. Eso necesariamente tiene que extirparse, ¿no es cierto? Entonces hay cosas así, casos, ¿no es cierto?, que aparecen, no todos son iguales. Ya. Muy bien, esto es entonces los agonistas androgénicos, ¿ya? Son los que van a imitar la acción del andrógeno, estrógeno, ¿no? Endógenos, estrógenos endógenos. Miren, y el otro son los antagonistas estrogénicos, hace lo contrario. Va a antagonizar los efectos de los estrógenos. ¿Quién tenemos? El tamoxifeno, el clomifeno y el torimifeno. Los más comunes son el tamoxifeno y el clomifeno. Los más comunes. ¿Cuándo se utiliza eso? Se utiliza, por ejemplo, acá, en cáncer de mamas. Pero como ayuda, no es solo. Entonces, si el paciente tiene cáncer de mamas, entonces, ¿qué le están dando? Su quimioterapia, ¿no es cierto? Su quimioterapia. Pero además se le puede complementar con un antagonista androgénico. Antagonista. ¿Por qué razón? Porque muchas veces el paciente con cáncer de mama está produciendo mucho estrógeno, pues, ¿no es cierto? Mucho estrógeno. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajarlo, esa producción, bajar esa síntesis. ¿Ya? Eso es lo que hacen entonces los antagonistas androgénicos. No, perdón, estrogénicos. ¿Ya? Estrogénicos. Muy bien. Miren, el otro son los agonistas de la progesterona.
habíamos dicho que la otra hormona de la mujer es la progesterona, ¿no es cierto? Entonces, los agonistas de la progesterona, ¿para qué se utilizan? Para mantener el embarazo. Por ejemplo, hay algunas personas que tienen riesgo de aborto, por ejemplo, ¿no? Riesgo de aborto, entonces tratan de administrarle agonistas progestágenos. ¿Quién estamos hablando acá? Lo más común es hidroxiprogesterona y la medroxiprogesterona. Son los más comunes. ¿Ya? Para mantener el embarazo. Ahora, el otro es los antagonistas. Mira, antagonistas de la progesterona. En los antagonistas de la progestágenos, de la progesterona, tenemos al mifepristona. En la mifepristona, ¿para qué se utiliza? Miren acá, para terminar un embarazo en su fase inicial. Eso es otra palabra para producir de repente un aborto terapéutico. ¿No es cierto? Ese es, ¿no?, otro tipo de medicamentos, ¿no?, que se puede utilizar. Entonces acá estamos hablando de antagonistas de los progesterona. ¿Correcto? Muy bien. Esos son básicamente ya en el tema, por ejemplo, en el tema de la... Miren aquí. Entonces, para resumir algo así, miren algo así. Acá nosotros sabemos que la mujer tiene dos tipos de hormonas. El estrógenos, y tenemos a los progestágenos. Y los progestágenos o progestina también se le llaman, ¿no es cierto? Entonces, si acá vemos agonista de los estrógenos, ¿quién es? Agonista de los estrógenos, ¿quién es? Estradiol y estriol. El estriol o el estradiol, ¿no es cierto? ¿Quién es el antagonista del estrógeno? Tamoxifeno, ¿Quién clomifeno es? y trimifeno. Antagonista. Tamoxifeno, Claro. clomifeno. Es el tamoxifeno o el clomifeno, ¿no es cierto? Clomifeno. Ahora, de los progestágenos, ¿quién es el agonista de los progestágenos? Hidroxiprogesterona. ¿Qué? Hidroxiprogesterona. Claro, hidroxiprogesterona. Ve, hidroxiprogesterona. El otro es la medroxiprogesterona, ¿no es cierto? Hay cuatro, ¿no? Acá los más comunes. Ya, la medroxiprogesterona. Ya. Y ahora, ¿quién es el antagonista de los progestágenos? Mifepristona. Esta. ¿Ve? Es el mifepristona. Eso es lo que tiene que hacer su cuadro sinóptico, porque si no lo hace se van a confundir, ¿no es cierto? Se confunden, porque a veces los nombrecitos un poquito que nos confunden, ¿no es cierto? Ya. Muy bien, eso es entonces. Entonces aquí, el estriol y el estradiol, ¿para qué lo utilizan? Esto lo utilizan en el caso de la menopausia, para personas, por ejemplo, que tienen bajos estrógenos, porque es agonista. Entonces la administramos para que aumente, ¿no es cierto? ¿Y cuándo aumenta? Personas que tienen menopausia, ¿no es cierto? Disminuyen el riesgo de infarto del miocardio, disminuyen, por ejemplo, el riesgo de osteoporosis, ¿no es cierto? Ya. Eso es entonces el estriol o el estradiol, ¿no es cierto? ¿Y para qué lo utiliza el tamoxifeno, el clomifeno? Hay como coadyuvante en el tratamiento de la quimioterapia en cáncer de mamas, ¿no es cierto? Ya. Acá, el progestágeno, el agonista, ¿para qué lo utilizan? Para mantener el embarazo. Y el antagonista de progestágenos, ¿no? Para inhibir, ¿no es cierto? Ya, el tema ya, del... Bueno, ahí está, mira, el resumen de lo que hemos visto. Ya, el resumen de lo que hemos visto. Miren, ahora viene el otro. El otro viene en caso de los varones en el tema de la testosterona. Ya, testosterona. Miren, el tema de la testosterona también se produce así, miren, igualito, así como habíamos visto aquí de la hormona de las mujeres,
A la mujer habíamos dicho, ¿no es cierto? El hipotálamo secreta hormonas de gonadotropinas, el hipófisis secreta luteinizante, hormona folículo estimulante, se va al ovario, el ovario genera estas hormonas, ¿no es cierto? Pero cuando ya está en exceso le administramos un anticonceptivo, entonces va a inhibir, ¿no es cierto? Inhibe. Ahora, ¿qué va a pasar en el caso de los varones? Un ratito, ¿eh? Mira, entonces le decía que el anticonceptivo lo que hace es una retroalimentación negativa prácticamente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa en los varones? En los varones aquí tenemos la formación de la testosterona. ¿Y dónde se produce eso? En los testículos, ¿no es cierto? Entonces, a nivel testicular tenemos dos células. Tenemos la célula de Sertoli y tenemos la célula de Leydig, ¿no es cierto? Entonces, en estas células son las que están produciendo ¿quién? La testosterona, ¿no es cierto? Y también está regulada por ¿quién? Por el eje hipotalámico hipofisiario, ¿no? Por acá, acá está el hipotálamo, acá está la hipófisis. Entonces también está regulado, ¿no es cierto? Entonces tenemos la testosterona. Miren, se ha estimado que a partir de los 40 años para arriba, los niveles de testosterona están bajando por lo menos en un 5 a 10%. Entonces va avanzando la edad, los niveles de testosterona van a ir bajando, ¿no es cierto? Y eso muchas veces es lo que causa pues difusión eréctil, muchas veces causa problemas de alopecia, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Por qué? Porque bajan los niveles de testosterona, ¿sí? Muy bien, eso es entonces, miren, en el tema de la testosterona. Entonces, a partir de eso, al igual que la anterior, vamos a tener, ya, esto es antagonistas, agonistas. No, esto no es de la mujer. Ese tú decías agonistas androgénicos. Ya, acá. Miren, acá tenemos los agonistas androgénicos. El andrógeno es la testosterona, ¿no es cierto? El andrógeno es la testosterona. Entonces, acá vamos a tener a los agonistas ya, androgénicos. ¿Quién tenemos? A la testosterona y la mesterolona. Entonces, ¿para qué lo utilizan esto? Vamos a borrar esto. Miren, ¿para qué lo utilizan aquí? Entonces, miren, los andrógenos se utilizan para tratar el hipogonadismo, es decir, cuando hay disminución en la producción de testosterona o niveles bajos de testosterona en adultos mayores, aunque esto todavía, digamos, no está del todo elucidado, pero sin embargo hay algunos que sí lo toleran muy bien, hay otros que de repente un poquito no lo toleran, ¿no es cierto? Ya, pero también tiene otro de sus usos, es decir, aumentar los niveles de testosterona, ¿no es cierto? Ahora, la testosterona hay en tabletas, hay por vía oral y también hay testosterona sin inyectables, ¿no es cierto? Entonces cualquiera de los tratamientos que más se adecue para el paciente, ¿no es cierto? Ahí nosotros sabemos que los andrógenos, ¿no? Que son esteroides naturales, son responsables de quién? Del desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos, para el crecimiento del pene, los secretos y el clítoris en el caso de las mujeres, el desarrollo del vello sexual, la profundización de la voz y el crecimiento del músculo esquelético. A ver, en el caso, ¿las mujeres tienen testosterona? Sí tienen, pero están bajos. ¿Los hombres tienen estrógeno? Sí tienen, pero están bajos, ¿no es cierto? Entonces todos tenemos las hormonas, la diferencia va a ser la concentración, ¿no es cierto? La concentración. Miren, hay a veces que la mujer tiene alta testosterona. ¿Cómo se parece con hirsutismo? ¿Saben hirsutismo? ¿Qué es hirsutismo? El hirsutismo generalmente se da cuando aparecen las vellosidades en la mujer, sobre todo a nivel de los senos. Por ejemplo, en los senos, a nivel del pezón de los senos, al costado, comienzan a producir vellosidades. O en el mismo seno salen vellosidades. Eso es hirsutismo. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene hirsutismo? Porque sus niveles de testosterona están un poquito altas. ¿No es cierto? Están altas. Correcto. Entonces, para eso hay tratamiento. ¿Qué tratamiento? Por ejemplo, toma pues anticonceptivos. ¿Por qué? Porque su estrógeno está bajo, entonces le damos para que aumente. Y cuando aumenta el estrógeno, entonces contrarresta la testosterona. ¿Se acuerdan? Ese es uno de los tratamientos. ¿No es cierto? Ya. Muy bien, eso es entonces en el caso ya, de los agonistas. Ahora, vemos por acá los antagonistas de la testosterona. Miren, los antagonistas, es decir, los que inhiben, ¿no es cierto?, la acción de la testosterona. Acá tenemos a la ciproterona.
Miren, la ciproterona, ¿para qué se utiliza? Miren, androgénicos disminuyen el efecto de los andrógenos, por eso es antagonista. E incluye medicamentos bloqueantes de los receptores de andrógeno y inhibidores de la 5-alfa reductasa e inhibidores de la síntesis de andrógenos. En hombres como en mujeres pueden utilizarse antiandrogénicos. ¿Para qué? Para tratar el cáncer de próstata avanzada en el caso de hombres, hiperplasia prostática en el caso de hombres, alopecia en hombres y mujeres o hirsutismo en caso de mujeres. ¿No es cierto? Entonces, hay mujeres que pueden utilizar anticonceptivos, ¿no es cierto? Para el hirsutismo, o también ciproterona para el hirsutismo en mujeres, ¿no es cierto? Entonces también no son, llevan a lo mismo, pero por diferentes mecanismos, ¿no es cierto? Eso también, no, es otro de los medicamentos, ¿no?, que suelen utilizarse aquí, ¿sí? Muy bien, eso es entonces en la testosterona. Miren, hay otros que son agonistas de la hormona estimulante liberadora de gonadotropina, es decir, GnRH, ¿no es cierto? Son agonistas. Miren, aquí tenemos la goserelina o tenemos la leuprolelina. Miren, acá tenemos la leuproline, ¿no es cierto? Que es el mismo, que es parecido a esto. No es lo mismo, sino que están escritos de diferentes formas, se refiere a lo mismo. Entonces, miren, ¿para qué se utilizan estos agonistas? ¿Qué significa agonista? Que van a aumentar, ¿no es cierto?, la liberación de ¿quién? O van a hacer la función del gen DRH. ¿Y para qué se utiliza esto? Para producir hormonas en las mujeres y para producir hormonas en el hombre. En el hombre, ¿qué utilizan? En las mujeres, hormonas luteinizantes y folículo estimulante. Y en el hombre, testosterona. Entonces, acá ven. Los agonistas hacen que los testículos elaboren más testosterona. En las mujeres hacen que elaboren más estrógenos y progestágenos. Esto es lo que vemos acá, pues. Aquí. Entonces, miren, esta es la hormona, ¿no es cierto? Produce esto. Si le damos un medicamento que sea agonista, pues se va a producir más, ¿no es cierto? Por eso se dice que aumenta en las mujeres la producción de estrógenos o de hormonas. Luteinizante, folículo estimulante, esto el ovario, y produce estradiol y progestágenos. Ahora, en el caso de los varones también, ¿no es cierto? También tiene que ver el gen RH, por eso que aumentan los niveles de testosterona. Eso es entonces lo que hacen los agonistas del GnRH. Miren, algunas agonistas se usan para tratar el cáncer de próstata. También se llama agonista de la hormona liberadora de gonadotropina, agonista de la hormona liberadora de hormona luteinizante. No se refiere a lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué lo utilizan? Para tratar cáncer de próstata generalmente. No, puede ser uno de los usos. Y el otro es el antagonista. El antagonista, miren acá igualito. El antagonista impide que la hipófisis elabora hormona estimulante, folículo estimulante, ¿no es cierto? Por eso es que impide, ¿no es cierto? En mujeres, entonces, ¿para qué se utiliza? Para que los ovarios dejen de producir estrógenos y progesterona, y para tratar el cáncer de mamas. Ahí se utilizan los antagonistas. ¿Quién tenemos acá? El danazol y la gestrinona. ¿Ya? Eso es entonces. Ahora, en los hombres, hace que los testículos dejen de producir testosterona, porque lo está inhibiendo, ¿no es cierto? Lo inhiben. Algunos antagonistas se usan para tratar cáncer de próstata en estadio avanzado. ¿Ya? Ahí, ¿qué tenemos? Repito, el danazol, uno de los más comunes. ¿Ya? Eso es entonces, ahí está el danazol. Miren, en este caso de laboratorio Cepharma, 200 miligramos, ¿no es cierto? Para cáncer de próstata, es un anticancerígeno. Bueno, eso es básicamente, miren lo que tenemos que no estaba pendiente, ¿no? Estaba pendiente eso. A ver, hay preguntas acá. A ver, preguntas, ¿no hay?
Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora los antiulcerosos. Ya, los antiulcerosos. ¿La clase te quieres? Hasta las ¿Te quedas? De las 4, ¿no? De las 4, ¿no? 4:45. ¿Cuánto para las 3? Sí, está bien. Sí, ya. Miren, aquí le voy a hacer un resumen. Ya, un resumen, esta vez sí le voy a hacer en pizarra. Ya, le voy a hacer un resumen. ¿Está bien pizarra? Sí. Ya. Le voy a hacer un resumen en pizarra de todos los medicamentos antiulcerosos. Ya, son todos los que se utilizan más en la clínica. Ya. Miren, nosotros tenemos, por ejemplo, el estómago. Bueno, miren, en el estómago nosotros acá tenemos que hay producción de ¿qué? De ácido clorhídrico. Ya, ácido clorhídrico. A ver, ¿cuáles son las principales causas por las cuales produce úlceras? ¿Cuáles son las principales causas por las cuales se produce úlceras? Estrés. Ah, ¿cuál? Estrés. Esa es una. Otra. Infección. Aumenta la producción de ácido. ¿Qué? Infección de la piel. Claro. Miren, las dos principales causas, por lo menos el 60% que tiene gastrito, que tiene úlcera, está infectado por el Helicobacter pylori. Esa es la principal causa. Entonces aquí viene infección. ¿Por qué? Por HP. El HP es el Helicobacter pylori. Ya, ese es uno. Y la segunda causa más importante es el aumento excesivo de consumo de AINES. AINES. Entonces, la persona, por ejemplo, que tienen artritis, artrosis, dolor de cabeza, etcétera, que tienen dolor muscular, óseo, etcétera, que consumen AINES, ¿no? AINES todos los días, AINES, cada vez con frecuencia AINES. Entonces, ¿qué pasa? Que produce gastritis. ¿Cierto? O las personas, miren, que consumen ácido acetilsalicílico. ¿Conocen la aspirina de 100? La aspirina de 100 es para evitar los trombos. Entonces, ¿qué dice? Mire, el médico, ¿qué dice? Mira, ¿sabe qué? Consume este por 3 meses, todos los días. Todos los días. Pero en ese tiempo tiene que protegerlo. Es decir, le tiene que dar ¿qué cosa? Por ejemplo, su omeprazol, le tiene que dar su sucralfato. ¿Para qué? Para protegerlo. Porque si solamente le da así 3 meses, el paciente está con gastritis o con úlcera. Tiene que protegerlo. ¿No es cierto? Ya. Entonces, eso es el consumo excesivo de AINES. Ahora miren, ¿qué es lo que hacen los AINES? Los AINES lo que hacen es disminuyen la producción de prostaglandina. ¿Está bien esto? ¿Está bien? ¿O la apagamos? Sí, mejor. A ver, Oye, me quedé más alta. ya, listo. ¿Está mejor? Sí, porque a mí también, o sea, veo, la vista me incomoda. Ya, bueno, gracias. Miren, entonces le decía, cuando consumimos AINES, ¿qué lo hacen los AINES? Disminuye la producción de prostaglandina. Y cuando eso sucede, disminuye la producción de bicarbonato. ¿Ya? ¿En qué cosa es el bicarbonato? El bicarbonato es el moco gástrico. ¿No es cierto? Es el moco gástrico. Entonces, el moco gástrico es un mecanismo de defensa. Por ejemplo, acá está el moco, aquí. Aquí está el moco gástrico. Entonces, cuando está el ácido clorhídrico, entonces viene, ese es un mecanismo de defensa, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa si no está? Si no está, entonces produce lesión, pues, ¿no es cierto? Ese es el mecanismo por el cual el AINE está produciendo gastritis, úlceras, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el mecanismo de la bacteria, del HP? ¿Cómo produce gastritis el HP? Disminución de la prostaglandina. Por la ureasa. ¿Ah? Por la ureasa. ¿Cómo? Ureasa. Claro, miren, nosotros tenemos la mucosa del estómago. Acá está la bacteria. La bacteria, ¿qué es lo que hace? Se introduce aquí, en la mucosa y en la submucosa del estómago. Y cuando se introduce en la mucosa y la submucosa, ¿qué hace? Esto, bicapa de bicarbonato lo daña. Y cuando lo daña, queda como agujeros y el ácido se penetra. Entonces se penetra.
Y el otro mecanismo es que estimula la gastrina. ¿Y la gastrina qué hace? Estimula la producción de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué hace el Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori al final hace dos cosas. Primero, que disminuye la defensa. Bueno, en este caso disminuye, ¿no es cierto?, la barrera, que disminuye el moco cervical. Y el otro es que aumenta la secreción de ácido clorhídrico. Esas dos cosas hace el Helicobacter pylori. Entonces, hay que tener bastante en cuenta esto, porque si eso está de manera permanente, ¿cuántos años menos? Nosotros podemos vivir años con el Helicobacter pylori. Estamos ahí, pero con el tiempo va a producir una inflamación terrible que puede ocasionar cáncer. El más temible es el cáncer gástrico, ¿no es cierto? Cáncer gástrico. Por eso es que es importante erradicar el Helicobacter pylori. Muy bien. Ahora miren, los otros factores, estos son los más importantes. Miren, los otros factores que pueden ayudar o a exacerbar la gastritis o las úlceras es lo que decía su compañera, por ejemplo, el estrés. ¿No es cierto? El estrés. El otro es, por ejemplo, el consumo de alcohol, el hábito de fumar, o sea, el tabaco, y algunos alimentos, sobre todo alimentos cítricos, alimentos ácidos, ¿no es cierto? El consumo elevado, por ejemplo, de grasa. Entonces, todas esas cositas van a aumentar, ¿qué cosa? A exacerbar, pero los principales son estos dos. Ya, estos son los principales. Y el resto lo exacerba. Comer, por ejemplo, comida picantes, ¿no es cierto? Entonces todo eso, o comida caliente. Mire, ¿por qué razón? Mire, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Porque cuando esto está aquí, ¿qué genera? Todo esto, ¿qué genera? Edema, ¿no es cierto? Genera inflamación. Aquí, genera edema, genera inflamación, genera, por ejemplo, petequias o úlceras. Hay a veces se manifiesta así, como unas pequeñas petequias. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando uno tiene alergia y está rojo, ¿no es cierto? Esas petequias también pueden aparecer por esto. Pueden aparecer por, o sea, esto condicionan estas petequias. Y además, otro que son lo más, digamos, son las hemorragias. Mira, tenga bastante cuidado con esto, porque a veces el paciente no sabe que tiene gastritis. No sabe que tiene gastritis. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se manifiesta? Mire, sabe que cada vez que vaya o se ocupa en sus deposiciones, tiene sangre. Ahora le decimos, ¿cómo es la sangre? ¿La sangre es así viva o eso es sangre así como coagulada? No, mire, sangre coagulada significa que es muy probable que venga de arriba. Porque si es sangre viva, es probable que sea abajo. Puede ser un hemorroide, por ejemplo. ¿No es cierto? Un hemorroide es aquí, entonces sangre viva, pero si ya viene con coágulo, entonces significa que ha pasado todo el torrente sanguíneo y está llegando acá. Entonces es muy probable que tenga gastritis. Entonces tiene que evaluar esa situación. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo está usted? No, mira, me siento así un poco variado. ¿Cuánto tiempo he notado eso? Ya hace 15 días, 20 días que estoy así. A ver, análisis de hemoglobina, anemia, una endoscopía, una ecografía. Mira, tiene úlcera sangrante. Por ahí. ¿No es cierto? Y eso sí es complicado. ¿No es cierto? Entonces allí es donde hace el médico, ¿qué es? Cauterización. Cauteriza. ¿Y cómo la cauteriza? Ustedes han visto la ecoendoscopía. Porque una cosa es endoscopía. La endoscopía, ¿qué es lo que hace? Llega, es un método invasivo, ¿no? Llega acá, viene acá, y como acá tiene como unos alicates, como unos agujeros, coge una muestra, lo regresamos y luego lo observamos en microscopio y vemos si tiene el Helicobacter pylori. Si está en la flagelo, porque son flagelados, entonces tiene la infección, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, la ecografía es lo mismo, pero además acá va a tener cámara y aparte va a tener para cauterizar. Entonces el médico lo que hace como una microcirugía comienza a cauterizar. La herida está sangrando, comienza, ¿no?, a cauterizar, ¿no es cierto? Eso también es peligroso, ¿no? Pero tiene que ser médico especialista en esto, ¿no es cierto? Pero también hay eso lo hace Rebeliati, por ejemplo, es donde he visto, de repente ven otro hospital, pero yo estoy Rebeliati, eso es ecoendoscopía. ¿Ya? Muy bien, entonces miren, esa cuestión ya es, entonces que pueden aparecer, fruto de todo esto pueden aparecer esto, lo más comunes, edema, se inflama, por eso es que la persona va a comer y de pronto dice, ¿sabe qué? Me siento lleno, o siento dolor, ¿por qué? Porque está inflamado, pues, o porque tiene edema, saciedad temprana, come caliente, inmediatamente siente, ¿por qué? Porque hay inflamación y edema por medio, ¿no es cierto?
Entonces hay que moderar esa situación, ¿no? Aquí es cuestión de manejo, ya el paciente se conoce, pero no. Muy bien, miren. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Los síntomas cuáles serían? Generalmente se manifiestan por ardor y dolor, ¿no es cierto? En la boca del estómago, que nosotros llamamos, ¿no es cierto? A veces hay pesadez, sensación de llenura, etc. ¿Ya? Ahí hay varias situaciones que también se pueden confundir con una dispepsia o que se puede confundir con un ergue, por ejemplo. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahorita. Muy bien, miren, en base a esto, ¿ya? En base a esto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle medicamento para dos cosas. Para dos cosas. Miren, ¿cuál es el problema aquí? ¿Quién es el problema aquí? Es el ácido, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el otro problema? Es la defensa. Ahí tenemos que atacar. En esos dos aspectos. Y el otro, ¿cuál es? Es este, pues. ¿No es cierto? Entonces, ahí tenemos que atacarlo. Entonces, para eso, primer grupo. En primer grupo tenemos los antiácidos. Los antiácidos, o también se llaman los neutralizadores. Neutralizadores del ácido clorhídrico. Los neutralizadores. ¿Y quiénes son esos? Acá tenemos el hidróxido de aluminio más el hidróxido de magnesio. Y en algunos casos, hablando por ejemplo ya en el preparado en la farmacia, vamos a encontrar por ejemplo que tienen simeticona. ¿Y para qué cosa es la simeticona? La simeticona es para meteorismo. No, meteorismo. Es decir, las personas que tienen gastritis, uno de los síntomas es que van a tener flatulencias, ¿no es cierto? Gases. Por eso que se le adiciona simeticona. Ya. A ver, busquen en su celular Malox, a ver qué le sale. Así. Malox o Milanta. Ya. ¿Salió? ¿Qué contiene? Principios activos de aluminio hidróxido. Hidróxido de magnesio. Hidróxido de magnesio, ¿qué más? Hidróxido de aluminio y Hidróxido de aluminio, solamente dos. Y simeticona. Simeticona, ve, eso es lo que le tres. decía. En las farmacias ustedes van a encontrar así, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio en genérico, así como está. Pero cuando es marca, van a encontrar hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio más simeticona. ¿Para qué le adiciona simeticona? Para disminuir las flatulencias en pacientes con gastritis. Ya, para eso se adiciona la simeticona. Ojo que este de aquí no es un antiulceroso, ¿eh? Este de aquí es un antiflatulento. ¿Correcto? Antiflatulento. Muy bien. Miren, entonces cuando nosotros administramos hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio con el ácido clorhídrico, entonces ¿qué va a aparecer? Cloruro de aluminio. Acá va a aparecer cloruro de magnesio más agua. Entonces miren, esto de aquí es un ácido. Cuando le damos el medicamento se convierte en una sal. Por eso que eso se neutralizó. Al ácido convirtió sal, por eso se dice neutralizador. Ojo, es el ácido que ya está formado, ¿cierto? Tiene que haber ácido en el estómago. Ya. Entonces, como esto es sal, entonces ¿qué hace? Aumenta el pH. Por eso es que ahí en la televisión le dice, ve, este de aquí alivio inmediato. ¿Por qué razón? Porque inmediatamente lo neutraliza, pues. Lo neutraliza y ya calma la quemazón, calma el ardor, ¿cierto? De esto. ¿En qué momento se administra? ¿Antes o después de las comidas? Antes. En ayuno. ¿A qué horas? ¿Antes o después? Antes. ¿Eh? Antes. Antes. Se administra antes de las comidas. Miren, si nosotros administramos antes de las comidas, el efecto va a ser de 3 a 4 horas. Si administramos después de las comidas, el efecto va a ser de 30 minutos. Es decir, se aprovecha mejor el medicamento cuando se administra antes. ¿Ya? Ahora,
se administra antes del desayuno, antes del almuerzo, antes de la cena y antes de acostarse, 4 veces al día. Sí. Eso es entonces lo que es ya este medicamento, ¿correcto? Ahora, ¿por cuánto tiempo? Dependiendo, pues, esto es sintomático, ¿no es cierto? Va a ser por unos 5 días, 10 días, 7 días, ¿no? Dependiendo, ya. Muy bien. Miren, el otro antiácido, ¿ustedes conocen el bicarbonato? ¿Han escuchado el bicarbonato de sodio? El bicarbonato de sodio normalmente vienen así, vienen sobrecitos, otros vienen sin potecitos de 50, un pote de 100 gramos. Entonces, ¿qué hacemos? Suponer, compramos un pote de 50 gramos. Cogemos un vaso de agua de 100, 150 mililitros, cogemos una cucharada, lo disolvemos, lo administramos. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando esto está disuelto en agua, entonces, cuando llega y está en contacto con el ácido, entonces, ¿qué va a producir? Va a producir cloruro de sodio. Entonces, va a producir cloruro de sodio. Más este CO3 se convierte en CO2. Y el otro, el hidrógeno, con este oxígeno, va a producir agua. Produce agua. Entonces, por eso, usted conoce el sal de andrio, ¿no? Cuando el sal de andrio le coloca en agua, ¿qué pasa? Burbujas. ¿Por qué razón? Porque en el sal de andrio hay bicarbonato, ¿no? También hay carbonatos. Y cuando está en contacto con el agua, entonces desprende CO2. Ese CO2 son esas burbujitas, ¿no es cierto? Eso está en forma de gas, ¿no es cierto? Entonces también utilizan el bicarbonato, poco utilizado, el más utilizado es el de arriba como antiácido. Ahora, lo que se está utilizando también un poco más que eso, es otro, es el bagaldrato. Magaldrato. A ver, busque su celular, Magaldrato. Magaldrato. Muchachos, todo lo que vemos acá hay que llevarlo a la práctica, pues. Por eso es que le digo que revise. ¿Por qué razón? Porque esto de aquí tenemos que ver y relacionarlo, pues, ¿no? Que ver, por ejemplo, ya ahorita yo sé, mire, aluminio, magnesio, voy a la farmacia, ahí no sé qué comprar, ¿no es cierto? Entonces hay que saberlo, hay que llevarlo a la práctica. Ya, hay que llevarlo a la práctica, ¿sí? ¿Está bien? Tenemos que llevarlo a la práctica, pues. ¿Qué dice Magaldrato? ¿La encontraron? Sí. ¿Qué dice? Se usa para neutralizar el ácido clorhídrico del estómago. Contiene aluminio y magnesio. ¿Cada qué tiempo se administra? ¿Dice? Ah. ¿Dice la dosis? Cuatro veces al día. ¿Ah? 4 veces al día. 4 veces al día. ¿Ve? Mire, por eso le decía, este magaldrato es el mismo, hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio, pero está hecho en un polímero que hace que tenga un efecto mucho más prolongado. Puede ser después de la comida. Puede ser, claro, siempre igual, siempre antes de la comida. Ah, Antes de la comida, puede tener un efecto más. Mire, si esto de acá demora 3-4 horas, te va a demorar 6 horas más o menos. Un poquito más, incluso hasta 6, hasta 10 horas incluso. ¿No es cierto? Este es el tema del magaldrato. Puede ser 3 o 4 veces al día. ¿Sí? Muy bien. Ese es entonces el primer grupo. Mire, el segundo grupo, este es el primer grupo. El segundo grupo, ¿quiénes son? Son los antisecretores. Antisecretores. Ya. Miren, ¿en qué consiste antisecretores? Por acá nosotros vamos a tener la célula. Ya, la célula. A ver, ¿quién es el principal anión? Ojo, anión extracelular. Claro. Ya, ¿quién es el principal anión extracelular? Sí, claro. Claro. Claro, es el cloro, ¿cierto? El cloro, ¿ve? Cloruros. Ahora bien, dentro de las células, sobre todo en el mitocondria, el transporte de cadena respiratoria, ahí vamos a tener el hidrógeno. ¿Ya? Ahí vamos a tener el hidrógeno. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, se estimula la gastrina, miren, por ejemplo, la gastrina se estimula cuando consumen tabaco, alcohol, estrés. Por ejemplo, el HP, el Helicobacter pylori, ¿qué hace? Estimula la gastrina. Miren, este de aquí estimula la gastrina. La gastrina se va a los mastocitos y genera la liberación de histamina. ¿Ya?
Y cuando se genera liberación de histamina, entonces actúa sobre los receptores H2. Y cuando actúa receptores H2, este hidrógeno que está ahí sale. Y cuando sale aquí se forma el ácido. Se forma el ácido clorhídrico, ¿no es cierto? Ya. Ahora, el estrés, el tabaco. Miren, cuando hay estrés, cuando hay tabaco, ¿se estimula quién? El nervio vago. Entonces, con este estimula al nervio vago. El nervio vago, ¿qué es lo que hace? Estimula a la acetilcolina. La acetilcolina actúa sobre los receptores muscarínicos, ¿se acuerdan? Sí. ¿No es cierto? Los receptores muscarínicos ingresa calcio intracelular. Y cuando ingresa calcio, permite la salida de hidrógeno. Miren, ahí tenemos dos mecanismos. Uno por la histamina y el otro por la acetilcolina que estimula la salida de hidrógeno. Y produce, ¿no es cierto?, la producción de ácido clorhídrico. Pero aquí, para que salga aquí utiliza una bomba. Utiliza una bomba, que en este caso es la bomba de protones. La bomba de protones. Entonces, ¿qué es lo que se hace en el tratamiento? En el tratamiento, ¿qué es lo que se hace? Miren aquí. Como este es la histamina, entonces aquí se bloquea. Ya. Por eso es que aquí vamos a decir antihistamínicos H2. Es decir, bloquean a los receptores H2 de la histamina. ¿No es cierto? Acá lo bloqueas. ¿Para qué lo bloquea? Para que no salga hidrógeno. Pues. Por eso es que se dice antisecretor. Por eso que se dice que evita la secreción o formación de ácido. ¿No es cierto? Por eso es antisecretor. Entonces, ¿quién tenemos aquí? Aquí tenemos en la ranitidina, tenemos cimetidina, tenemos famotidina y tenemos nisatidina. Hay nisatidina y también hay otro que es la roxitidina. También es otro uno nuevo que ha salido. Ahora, muchas veces, por ejemplo, la ranitidina dicen, no, esto de aquí produce cáncer. Sí, lo han relacionado así, no sé, lo han relacionado. Ahora, pero ¿por qué razón? No solamente es la ranitidina, sino son sus excipientes en el cual está relacionado. Por ejemplo, en otros países lo han descontinuado, acá todavía lo tenemos, ¿no es cierto? Todavía lo tenemos. Es decir, no está bien elucidado por cuánto tiempo puede producir cáncer. Con una tableta no va a producir cáncer en la vida, ¿no es cierto? Una tableta, tomo 15 días tampoco, ¿no es cierto? Entonces, esas cositas no se tienen que manejar, pero sin embargo todavía lo tenemos acá, e incluso está dentro del Petitorio Nacional de Medicamentos acá en el Perú. Ya. Muy bien, ¿quiénes son los más utilizados aquí? La ranitidina y la famotidina. Son los más utilizados, ¿correcto? ¿A qué hora se administra? ¿A qué hora del día se debe administrar? Preferentemente en ayunas o antes de acostarse. A ver, ¿por qué razón? Miren, todos nosotros cuando dormimos, cuando descansamos, estamos durmiendo, nosotros estamos produciendo ácido. Ya, producimos ácido. Pero en el paciente que tiene gastritis o que tiene úlcera, la producción de ácido es mayor, ¿no? Aumenta la producción. De tal forma que el paciente cuando se despierta el día siguiente temprano, se despierta, es probable que tenga una acidez, ¿no es cierto? Tenga un reflujo. Entonces hay algunos pacientes que de repente van hasta el baño, incluso pueden arrojar un poquito, incluso salen como bilis. ¿Por qué razón? Porque la acidez que está acá no se va hacia arriba. Entonces a eso se llama escape del ácido nocturno. Por esa razón es que la ranitidina se administra antes de acostarse. ¿Para qué antes de acostarse? Para evitar eso, pues, ¿no es cierto? Para evitar que el ácido se escape durante las horas de sueño. ¿Correcto? ¿Ya? Eso es entonces la ranitidina. O de lo contrario se administra también en ayunas. Ya, preferible. ¿Ya? Muy bien. Miren, el otro antisecretor, vamos a colocarle B, son los inhibidores de la bomba de protones. Los aquí. Esto. Entonces, ¿qué hacen? Inhiben esta bomba, es decir, evitan que el hidrógeno salga. ¿Y quiénes son los inhibidores de la bomba de protones? Acá tenemos al omeprazol, esomeprazol,
tenemos lansoprazol. Ahí tenemos el pantoprazol. Son los más comunes. Ya. Ellos son los más comunes. ¿A qué hora se debe administrar? ¿A qué hora del día? En ayunas. En ayunas se debe administrar. ¿Por qué razón en ayunas? A ver, ¿por qué en ayunas? Porque es un profármaco. ¿Por qué? Profármaco. ¿Cómo? Profármaco. O sea, necesita el ácido. Claro, miren, a ver, ¿ustedes han experimentado alguna vez cuando, por ejemplo, vamos a suponer, desayunan, pero por X motivo, por trabajo, tiempo, etcétera, no almuerzan a la 1, sino se pasan de largo hasta las 6 de la tarde? Sí, son. ¿Ah? ¿Sí? ¿La he pasado? Todos los días. Siempre. Todos los días. Ellos son propios los médicos, ¿eh? Sí, sí, claro, porque a veces están en el hospital, están aquí, de pronto están pensando, no, que tengo un paciente, que tengo para allá, ya tiene que estar ahí, pues no. Dicen, no, déjenlo que se muera, no van a decir así. Pues. Entonces, ¿qué van a hacer? Mire, entonces, ¿qué pasa? Mire, cuando tienen horas de ayuno, ¿cómo va a pasar? El estómago seguramente va a comenzar a producir dolor, va a tener cierto malestar en el estómago. Aparte que seguramente va a estar como chorno, aparte. Acá seguramente van a sentir un dolor, ¿no es cierto? Un dolor, quemazón. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese tiempo de ayunas, este hidrógeno está que sale. ¿Ve? Sale. Entonces, por esa razón es que se administra en ayunas. ¿Para qué? Para evitar aquí. Es mejor en ayunas. Es mejor para evitar la salida del hidrógeno. ¿No es cierto? Entonces, ¿a qué horas en ayunas? Por lo menos 8 horas que no se administre nada. Por eso es que nosotros, por ejemplo, dormimos. Nos levantamos a primera hora de la mañana, tomamos, porque ya estamos en ayuno. O de lo contrario, en la cena. El paciente, por ejemplo, almuerza 1 de la tarde, después cena, por ejemplo, 8 o 9 de la noche. Antes de la cena, ya hay hora de ayuno, como 8 horas, ¿no es cierto? Entonces allí administra su medicamento. O puede ser antes del desayuno o antes de la cena, ¿no es cierto? No, preferentemente. Eso es entonces ya los IVP. Ahora, la dosis normalmente del omeprazol es de 20 a 40 miligramos por día. Del esomeprazol igual de 20 a 40 miligramos por día. Del lansoprazol es de 30 miligramos por día. Y del pantoprazol es 40 miligramos por día. Eso es normalmente su dosis. En el caso, mire, de la ranitidina es de 150 a 300 miligramos normalmente. De 150 a 300 miligramos por día. La cimetidina es de 800 a 1200 miligramos por día. Miligramos por día. En el caso de la nisatidina es igual que la ranitidina, 150 a 300 miligramos por día. Y en el caso de la famotidina es de 40 a 80 miligramos por día. Ya. Esos son algunas dosis referenciales. Ya, referenciales. Muy bien. Entonces, ¿estos quiénes son? Estos son los antisecretores. Ya, antisecretores. Miren, el otro grupo son los citoprotectores. Ya. Acá tenemos 3. Tenemos a los citoprotectores. En los citoprotectores normalmente tenemos dos bastante utilizados. Uno es el sucralfato y el otro es el bismuto. Miren, le decía aquí, uno es, hasta ahorita, ¿qué estamos haciendo? Estamos actuando sobre el ácido. ¿Qué estamos haciendo aquí? Neutralizando el ácido. ¿Qué estamos haciendo acá? Disminuyendo su secreción o producción del ácido. Hasta aquí estamos actuando sobre el ácido, ¿no es cierto? Ahora, el otro, ¿qué hace el sucralfato? Mira, el sucralfato lo que hace es, va a formar una barrera aquí. Forma una barrera impermeable al ácido. O sea, aquí forma una barrera, de tal forma que cuando el ácido ya no le ataque, ¿no?, a la mucosa. Por eso se dice que es citoprotector, es decir, protege la célula gástrica. ¿Ya? Eso hace el sucralfato. ¿Qué hace el bismuto? El bismuto, por ejemplo, yo acá tengo una herida, un ejemplo. Tengo una herida. Entonces, ¿el bismuto qué hace? Como es un metal, entonces llega aquí y se adiciona en la superficie de las heridas.
¿Para qué? Para tratar de ayudar a cicatrizar. ¿No? Entonces contribuye, ¿no es cierto? Contribuye. Eso también es un citoprotector. ¿Correcto? Eso es el bismuto. ¿A qué hora se administra? ¿Antes o después de las comidas? El sucralfato. ¿Antes o después? ¿Ah? ¿Antes o después? Después. Después de las comidas. ¿Saben por qué? Miren, vamos a suponer que ahorita administremos. Miren, aquí administremos una comida. Administremos la comida. Esto va a llegar al estómago y luego va a venir el vaciado gástrico. ¿No es cierto? Entonces, administramos la comida, hay un vaciado gástrico. Y luego recién viene el sucralfato. ¿Para qué viene el sucralfato? ¿Para qué? Para adicionarse en la mucosa. ¿Qué pasa si lo administro antes? Si lo administro antes, después viene el alimento y se va a vaciar, pues. Se va a vaciar. Entonces no se aprovecha bien el medicamento. ¿Correcto? Entonces, por esa razón es que se administra después de las comidas. ¿Sí? Miren, el otro medicamento que está clasificado ojo, como antiulceroso, que también está clasificado como un citoprotector, es el misoprostol. ¿Han escuchado? ¿Han escuchado? Ya, y lo voy a colocar acá así, con un asterisco. Lo voy a marcar. ¿Por qué razón? Lo voy a marcar porque eso está clasificado sí como un citoprotector, como un antiulceroso, pero muchas veces no se utiliza para esto. ¿Por qué razón? Porque este misoprostol produce contracciones uterinas, es decir, es uterotónico. Y como es uterotónico, entonces puede causar aborto, ¿no es cierto?, en mujeres gestantes. Entonces, por esa razón es que no se utiliza tanto en esto. Pero, sin embargo, hay algunos médicos que lo utilizan. ¿Cuándo lo utilizan? Nosotros habíamos dicho que los AINES disminuyen la prostaglandina y disminuyen el moco. ¿Qué es lo que hace el misoprostol? El misoprostol lo que hace es aumenta las prostaglandinas y aumenta el bicarbonato. Entonces hace lo contrario del AINE. Por eso se dice que ese se reserva para úlceras inducidas por AINES. ¿Sí? Pero le decía, hay algunos médicos que lo están utilizando, ¿no? Hay algunos, pero sin embargo otros no lo utilizan. La mayoría no lo está utilizando. También lo utiliza con otros fines, para aborto terapéutico. No, eso es otra cosa. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí vamos 3 grupos. Falta el último. El cuarto grupo son los que para tratar la infección por el Helicobacter pylori. Es decir, hasta aquí, miren, hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Actuar sobre el ácido. El otro, actuar sobre los tejidos. Y el otro es actuar sobre la bacteria. ¿No es cierto? La bacteria es una bacteria gram negativa flagelada. ¿No es cierto? Es bien difícil de erradicarlo al 100%, prácticamente no se da. Mire, ¿cuál es el principal tratamiento? El principal tratamiento para erradicar el Helicobacter pylori de primera línea tenemos a la claritromicina, 500 miligramos. Luego tenemos amoxicilina. Amoxicilina, 1 gramo. Ahí tenemos un IVP. El IVP va a depender, ¿no? Hay algunos que utilizan, por ejemplo, omeprazol. Hay otros que utilizan esomeprazol. A ver, busquen en su celular este producto, Omepac. A ver, busquen eso, Omepac. A ver, busquen su celular, Omepac. ¿Te quieres la clase? 4:45. 4:45. Ah, ya todavía falta. Ya. ¿Salió? ¿Qué contiene el Omepac? Eso es omeprazol, amoxicilina y claritromicina. Claro. Miren, el Omepac que contiene amoxicilina, claritromicina y el IVP es omeprazol. ¿No es cierto? ¿Ve? Es omeprazol. A ver, ahora busquen Neopac.
Este es el Omepac. Ahora busquen Neopac. ¿Sale o no sale? Miren, hay algunos que utilizan, por ejemplo, como el Omepac, utiliza su omeprazol. Hay otros que utilizan pantoprazol. Hay otros que utilizan omeprazol. O sea, el IVP puede cambiar, ¿correcto? Ya, el IVP puede cambiar. Este es el más efectivo. ¿Sabe cuánto es eficacia? De 98% aproximadamente. Es la mejor, digamos, tratamiento, ¿no es cierto? A esto. Ahora bien, a esto también se le puede adicionar otro antibiótico más, que normalmente puede ser una tetraciclina o un levofloxacina. O sea, estamos hablando de un tratamiento cuádruple. ¿Qué cosa es triple? ¿No es cierto? Es triple, pero hay tratamientos cuádruples. Entonces, miren, hay diferentes formas de combinarlo, ¿eh? Vamos a suponer que el paciente es alérgico a la amoxicilina. Si el paciente es alérgico a la amoxicilina y tienen otras opciones, por ejemplo, metronidazol. Metronidazol. Miren, la otra opción es la doxiciclina. Es decir, es una tetraciclina. Doxiciclina. El otro es levofloxacino. El otro es tetraciclina. Entonces hay varias. ¿Cuándo? Cuando el paciente es alérgico a la amoxicilina. Pero ¿qué pasa? Mira, si utiliza metronidazol, la eficacia es de 65%. Si utilizas, por ejemplo, doxiciclina, la eficacia es de 75%. Si utilizas levofloxacino, la eficacia es de 80-85%. Y este es 98%. ¿Me se dan cuenta? Entonces la eficacia va a bajar. Pero por lo menos ya tratamos de erradicar un poco, pues, ¿no? Entonces eso es, ya, ¿por qué? Porque no se logra erradicar al 100%. Es una bacteria bien difícil de controlar. Ahora, si ustedes ven y revisan, seguramente van a encontrar diferentes antibióticos, diferentes terapias, ¿no es cierto? Van a haber diferentes, hay combinaciones. Incluso aquí, miren, hay algunos que en vez de IVP utilizan ranitidina. O a esto de aquí se le adiciona, por ejemplo, bismuto. Se le adiciona bismuto. Entonces, miren, si yo aquí, claritromicina, amoxicilina, IVP y bismuto, tengo terapia cuádruple. ¿No es cierto? Entonces, miren, claritromicina y amoxicilina es para erradicar el HP. El IVP es para disminuir la secreción de ácido. Y el bismuto es para proteger el tejido ¿no es cierto?, del estómago. ¿Me se dan cuenta? Por esa razón es que tiene que conocer la clasificación, ¿no es cierto? Vamos a suponer, el médico dice, mira, ¿sabe qué? Usted va a tomar, por ejemplo, Malox. ¿Qué cosa es Malox? Hidróxido de aluminio más hidróxido de magnesio. Usted va a tomar omeprazol en las mañanas y va a tomar sucralfato después de cada comida. Entonces, ¿qué está haciendo? Neutralizando el ácido, protegiendo el estómago y disminuyendo su secreción, ¿no es cierto? Ya. Hasta ahí. Una semana. ¿Cuánto va? 7 días, 10 días. Póngase 10 días. Regresa a la consulta porque tienen que invitarlo, porque tienen que hacerle seguimiento. Entonces, ¿cómo le va? Doctor, me pasó todos los síntomas. No está bien, ¿eh? ¿Qué medicamento le di? Esto, ya, perfecto. Ya, vaya a su casa. Tranquilo. Está bien, pero tiene que disminuir estos factores. El estrés, el consumo de alcohol, tabaco, darle orientación, ¿no es cierto? Para que trate de ver algunas dietas, ¿no es cierto? No una dieta estricta, ¿no es cierto? Pero por lo menos alguna dieta, por ejemplo, cítricos, ácidos. Ahora a veces, por ejemplo, miren, al ceviche se le hace limón, pero hay otros que no utilizan limón, le utilizan ácido acético. Ellos utilizan ácido acético, imagínate ceviche, te va a perforar el estómago. Por eso hay que saber dónde comer, pues. ¿No es cierto? Claro, sí, ha pasado. Mira, una persona que comió ceviche, después le hicieron el análisis, le había dado hemorragia.
hemorragia digestiva. ¿Por qué? Porque el ceviche está hecho con ácido. ¿Y qué cosa es el ácido cétrico? Es vinagre. Ya, muy bien, miren. Entonces eso es ya lo que le decía, deben de ir conociendo. ¿Para qué? Para tratar de combinar medicamentos. Pero ojo, no se trata de combinar todos los medicamentos que se pueda, sino lo más resaltante. ¿Por qué razón? Porque mientras más medicamento utilicemos, el efecto adverso aumenta. Y tenemos que ver eso también, ¿no es cierto? Que no produzca muchos efectos adversos, es decir, asegurarnos de la seguridad del tratamiento, ¿no es cierto? Y ojo, otra cosa, la accesibilidad. Miren, a ver, si yo quiero erradicar el Helicobacter pylori con esto, vamos a poner el Omepaz, que es esto, ¿no es cierto? El Omepaz, que es esto. ¿Ya? Miren, vamos a la farmacia y le decimos, deme Omepaz. ¿Cuántos sobres quiere? Porque en un sobre vienen 4 tabletas. Una de claritromicina, 2 tabletas de amoxicilina de 500 y un IVP. O sea, son 4 tabletas. Va a tomar las 4 tabletas en la mañana y va a tomar 4 tabletas en la noche. Es decir, un sobre cada 12 horas. ¿Por cuántos días? Para erradicar el HP. ¿Por cuántos días? Entre 10 y 14 días. Miren, lo ideal hay que ser, o sea, digamos 14 días, lo que siempre se ha dicho. Pero hay estudios en que han realizado por 7 días y 14 días. En 7 es muy bajo. Los estudios que han hecho de 10 días y 14 días, si bien es cierto el de 14 días es un poquito mejor, pero la diferencia significativa desde el punto de vista clínico no son significantes. ¿Esto qué significa? Que con 10 días puede ser suficiente. ¿Ya? Con 10 días puede ser suficiente. Aunque la mayoría dice 14, 15 días. Pero con 10 días puede ser suficiente. Entonces, para asegurarnos, pues unos 12 días. ¿Por qué razón? Porque esto involucra costos. Ahora, miren, si nosotros vamos a la farmacia, va a haber de diferentes precios dependiendo de dónde lo compremos, ¿no es cierto? Entonces, miren, le dice el médico, le receta un sobre cada 12 horas por 10 días. Para la farmacia, ¿cuánto está el sobre? 25 soles. O sea, en un día son 50 soles, ¿no es cierto? O sea, cada 12 horas. 50 soles por 10 días, ¿cuánto es? 500 soles. 500 soles en 10 días. Hay algunos que pueden pagar, sí, pero hay otros que no. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué va? Se va a la farmacia, compra un sobre y ya no compra más. Entonces, ¿el médico de qué le sirvió? Es un diagnóstico, hizo su ¿cómo se llama? Le hizo su endoscopía, le hizo todos los análisis, determinó, dio una buena receta y el paciente no lo compró. ¿De qué no sirve nada? ¿No es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces debemos de asegurarnos de que el paciente tenga acceso al medicamento. Ahora, hasta ahí. Ahora, ¿qué hace? Mira, otra alternativa. Vaya a la farmacia. Mire, este de preferencia. Y dependiendo del costo, usted va a comprar una tableta de claritromicina genérico, 2 tabletas de amoxicilina y una tableta de esomeprazol. Le va a costar 4 soles o 5 soles solo mucho. 5 soles en un día son 10 soles, por 10 días son 100. Para 500 es bastante, ¿no es cierto? Y es bastante. Entonces, ese sí va a ser más accesible. Entonces, debemos de asegurarnos también el tema de la accesibilidad que tenga el paciente para que cumpla, pues si no, su trabajo no va a servir de nada. ¿No es cierto? Ahí se dan cuenta. Entonces, esas cositas no, se tiene que evaluar. Sí. Muy bien, muchachos, ya me cansé. ¿Preguntas? A ver, ¿estuvo claro? Sí. ¿Se entiende? Sí.